Un abrazo, mis queridos hermanos, el Señor les bendiga para siempre. Y hoy queremos continuar con el contenido del Evangelio. El Evangelio es tan importante que nos toca saber qué es lo que contiene. Cuando voy a compartir el Evangelio con una persona, debo saber qué le voy a compartir del Evangelio, ¿cierto? Hoy veremos 4 asuntos que debe compartir al presentar el Evangelio, pero antes vamos a hacer un repaso. Primero, ¿qué es el Evangelio? ¿Cierto? Permítanme leer aquí de este libro de J.I. Packer. Dice: el Evangelio no es creer que Cristo murió por todo el mundo y consecuentemente para usted. O sea, no es que Cristo murió por todos y entonces murió por usted. No. Pero tampoco es creer que Cristo murió por unos pocos y quizá para usted. Tampoco es así. El Evangelio es creer en el Señor Jesucristo, quien murió por los pecados del hombre y que ahora se le ofrece gratuitamente como su Salvador. Bueno, el Señor entonces murió por los pecados del hombre y ahora gratuitamente se nos presenta y nos regala la vida eterna a todo aquel que cree. La segunda pregunta de repaso es: ¿cuál es el motivo del evangelismo? Entonces podemos ver 2 motivos grandes en cuanto al evangelizar. No es nuestra gloria, no es para ver cuán evangelista soy, no. El motivo del evangelismo es, primero, el amor a Dios y la preocupación por su gloria. Esa es la motivación del evangelismo. Y el segundo es el amor al hombre y la preocupación por su bienestar. Eso ha de estar siempre presente en nuestros corazones al presentar el evangelio. Estas notas a propósito están tomadas del libro que se llama La soberanía de Dios y la responsabilidad humana de J.I. Packer. Ahora, ¿quién puede hacer que un hombre se arrepienta? Dios hace lo que el hombre no puede hacer, ¿cierto? Nosotros no podemos hacer que un hombre se arrepienta de su pecado. Eso es imposible, no está al alcance de nosotros. Solamente el Espíritu Santo de Dios es capaz de obrar en el corazón pecaminoso del hombre y llevarlo a la fe y al arrepentimiento. Entonces es un descanso para nosotros, porque por un lado no podemos, pero por otro lado descansamos en la soberanía absoluta de Dios, en la obra de su Espíritu, para poder llevar el Evangelio con precisión, llevar a una persona al arrepentimiento, pero es la obra del Espíritu que la hace, y claro que nos usa a nosotros como agentes, pero no somos los que proporcionamos el arrepentimiento. Ahora, al evangelizar, ¿qué incluye el evangelio? 4 puntos, ¿cierto? Veamos 4 puntos que debe incluir el evangelio. Si este evangelio no se presenta de una forma correcta, pues nadie será salvo. Si lo presentamos de una forma sesgada o de afán, entonces se nos van a quedar puntos sueltos y la persona no va a entender qué es lo que está haciendo. Por lo cual, veamos, entre muchas cosas que puede estar en el evangelismo, veamos 4 puntos fundamentales. Pero antes vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias por tu palabra y rogamos la bendigas en nosotros para poderla compartir con otros, oh Señor, de una forma precisa, clara, de una forma que las personas puedan entender que tú eres Dios, que el hombre es pecador, que necesita de Cristo y que necesita el arrepentimiento de sus pecados. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de ser obreros en tu mies, obreros en tu obra. Gracias por siempre, en el nombre de Jesucristo y por su Espíritu Santo te lo pedimos. Amén. Entonces, el contenido del Evangelio, el primer
punto, la primera base, la primera estructura es que el Evangelio es de Dios, que Dios es el creador justo. ¿Cierto? Tenemos que empezar con la creación, o tenemos que incluir dentro del evangelismo, dentro del evangelio de Dios, tenemos que incluir que Dios es el creador justo. Dice el Salmo 19, el versículo 1. Salmo 19 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Entonces, la creación es de Dios. El hombre tiene que entender que es una criatura, que no es Dios. El hombre se cree Dios en nuestros días, pero la palabra de Dios declara que nosotros solamente somos criaturas de Dios, hechos a su imagen y semejanza, porque dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Dios creó al hombre y a la mujer. Dios creó a la primera pareja humana. Dios creó a Adán y a Eva. Y si somos criaturas de Dios, si somos creación de Dios, entonces somos responsables ante el Creador. El hombre tiene que entender que tenemos un Dios a quien darle cuentas un día. Eso le dijo Pablo a los atenienses, que Dios hizo todas las cosas y que un día juzgará a todos los hombres, ¿cierto? Dios desde el principio quería tener una relación cercana con el hombre, quería tener comunión. Por eso lo puso en el jardín del Edén, y él cada día iba y hablaba con el hombre, con Adán y Eva, hasta que aquella pareja humana o cayó en el pecado, pecó, comió del fruto prohibido, y con esta desobediencia vino el pecado, entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5, el versículo 12. Al hablar de Dios como el creador, entonces estábamos hablando de su carácter, de su omnipotencia, de su omnisciencia. Él todo lo sabe, Él todo lo puede, de su perfección, de su eternidad. Estamos hablando que Dios es Dios. Y también en cuanto a su carácter, miren Éxodo el capítulo 34 en nuestras Biblias. Éxodo el capítulo 34 nos dice de la siguiente forma. Versículo 7. Nos dice el Señor, desde el 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, delante de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte. Sí, ese es Dios, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Ese es nuestro Dios. Un Dios lleno de misericordia, el Dios todopoderoso que tarda en enojarse. Versículo 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. El Señor Dios es capaz de perdonar sus pecados. Él quiere perdonarle su rebelión, su iniquidad, porque es el único que puede perdonar pecados. Pero el carácter de Dios no termina ahí. Versículo 7 dice la segunda parte:
y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Dios de ninguna forma pasará por alto la maldad. Dios no puede cerrar los ojos y decir, pasen, pasen, pasen. No, porque sería injusto. Dios tiene que castigar el pecado y la maldad y la iniquidad. Dios en su carácter no solamente es amor y misericordia, sino es el Dios justo. El Dios a quien un día tendremos que dar cuenta. Hasta donde llega el amor de Dios, llega la justicia de Dios. Y puesto que el amor de Dios es infinito, la justicia de Dios es infinita también, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios es un Dios justo. Dios es santo. Dios es perfecto. Dios no tolera el pecado. Dios no aguanta el pecado. Dios odia el pecado. Dios castiga el pecado. En nuestros días pensamos que el hombre no tiene que responderle a nadie. El hombre se ha inventado la doctrina del ateísmo para quitar su responsabilidad de un día, entregar cuentas, pero por eso tenemos que empezar el mensaje del Evangelio enseñando a las personas que Dios es el creador, que Dios es Dios y que el hombre es solamente una criatura. El segundo punto es que el hombre es pecador. El deseo de Dios era tener comunión con el hombre, comunicarse con él, hablar con el hombre, disfrutar de la presencia del hombre, pero el hombre pecó. Miren Génesis, por favor, 1:26, una vez más. Nos dice así la Escritura, o el capítulo 2, versículo 7 más bien. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fue de la creación el único ser que Dios hizo con sus manos, que lo formó con materiales al hombre. Dios todo lo creó de la nada. El sol, la luna y las estrellas y la misma tierra la formó Dios de la nada. Y dijo Dios, y fue así, y fue hecho. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios también dijo de los peces que haya animales en las aguas, en los mares. También Dios dijo, y ya también los cielos sean llenos de todas las aves. Y Dios creó a estos animales, a estos seres de la nada. Pero al hombre, Dios lo formó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Por eso usted y yo somos tan especiales. No somos animales. Los evolucionistas dicen que el hombre sencillamente es el animal superior, pero el hombre no es animal, el hombre es hombre, humano. Es hecho a semejanza de Dios, a su imagen. Dios nos creó con voluntad, con inteligencia, con espíritu. Yo no he visto al primer animal pensando, ¿qué voy a hacer mañana? Eso es solo del hombre. Y Dios dice que fue el hombre un ser viviente. Nos dio espíritu. Al soplar en nuestra nariz, nos dio aliento de vida, indicando también el amor de Él. Mire, desde el principio Dios formó al hombre del polvo de la tierra y a la mujer la tomó de una de las costillas de Adán.
E hizo la mujer y a ella le puso Eva y a Adán le puso Adán, al hombre le puso Adán. Y no solamente eso, sino que el versículo 8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente. Ese jardín no era cualquiera, ese huerto no era cualquier huerto. Ese huerto fue plantado por las manos de Dios. Y puso allí al hombre que había formado. El lugar más hermoso que nos podemos imaginar. Yo creo que en el corazón de los hombres está el paraíso perdido. Cuando vamos a algún lugar de belleza natural, una montaña, un manantial, una catarata, el mar o un bosque, con los sonidos de los pajaritos y la belleza de las flores y el pisar de la hojarasca seca y el sonido de los animales y la frescura de los árboles. La belleza es asombrosa y pensamos dentro de nosotros, ay, qué hermosura. ¿Por qué no puedo vivir aquí siempre? Es que el hombre perdió ese privilegio de vivir en el jardín. ¿Por qué? Porque un día el hombre pecó. Miren Génesis 3, versículo 6. Había en ese huerto un árbol prohibido, el cual Dios le dijo a Adán, no comerás de ese fruto, de ese árbol, porque el día que comas de ese fruto, ese día morirás. Pero versículo 6 del capítulo 3 de Génesis dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y dice Romanos 5:12, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Fue la caída del hombre. El hombre se estrelló contra el pavimento de su pecado. El hombre pecó. El hombre arruinó su alma. El hombre arruinó su destino eterno. El hombre obedeció a la serpiente y rechazó a Dios. El hombre pecó en el mismo huerto del Edén. Tenemos que enseñar en el Evangelio que el hombre es pecador, que tuvo una estrepitosa caída, y el capítulo 3, versículo 23, miren lo que dice, tan triste. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. Y versículo 24 dice, echó pues fuera al hombre. Dios sacó al hombre del huerto, Dios echó al hombre fuera del jardín del Edén. No podemos volver allá. Por más que usted quiera volver a ese paraíso, no puede, porque hay unos querubines que guardan el árbol del camino de la vida, o el árbol de la vida lo guardan. Y es sellado para el hombre. El hombre fue condenado. El hombre se perdió para siempre. Porque el hombre decidió obedecer a Satanás y desobedecer a Dios santo por los siglos. Y Dios no aguanta el pecado. Y Dios es puro y de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. En su carácter, Dios es puro. Dios es santo y castiga el pecado. El hombre, por lo tanto, es un ser caído. Nuestra vida se corrompió. Y el hombre cada siglo, cada generación es más malvado. Tristemente es así. El hombre es corrompido desde adentro. Su corazón, dice el libro de Génesis, que el pensamiento de
de sus corazones era de continuo solamente el mal. Y miren el Nuevo Testamento, el capítulo 1 de Romanos. Romanos, el capítulo 1 de nuestras amadas Biblias. Nos dice el versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre es inexcusable. Dice el capítulo 2 de Romanos: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. No tenemos excusa ante Dios. El hombre es culpable, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificó como a Dios, ni le dio gracias. Porque Dios se mostró desde el principio por medio de su creación. Como veamos en el primer punto, cuando usted ve los cielos, las estrellas, las nebulosas, el sol, la luna, la atmósfera, las montañas, los mares, los ríos, los lagos, las cataratas impresionantes con sus sonidos, los truenos, los relámpagos, los animales, las flores, la hermosura de la creación de Dios, usted tiene que arrodillarse y decir: ay Dios, gracias Dios. Cuando usted mira su propio cuerpo, tiene que reconocer que es hecho por las manos del Creador. Pero el hombre, habiendo conocido a Dios, rechazó a Dios, cambiando la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso lo vemos en todas las culturas del mundo pagano. Entre los griegos, los romanos, los babilonios, las tribus indígenas han hecho dioses de todas formas. Han adorado al sol, a la luna, a las estrellas, a los animales, a la serpiente, como en México, la Quetzalcóatl, ¿cierto? Como los incas adoraban al sol, los egipcios también adorando al sol y a la muerte. Pero esos son criaturas. Adoraron las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Ese es el hombre. Versículo 24: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, y segunda vez que está la expresión, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Da vergüenza. Pena, dice la palabra eterna de Dios, del Dios Santo, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, el pago de su extravío, las enfermedades venéreas. Porque el homosexualismo y el lesbianismo es pecado delante de Dios. Y versículo 28, la tercera vez esta expresión: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda
injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Qué más podemos decir de esta radiografía que Dios toma del hombre? Cuando aquí la expresión dice, Dios los entregó estas 3 veces, y esta palabra, usted la puede buscar en la concordancia de Strong. En griego significa, Dios se rindió, Dios se dio por vencido. Dios luchando con el hombre, pidiéndole que se arrepienta de sus pecados. Venid a mí, los que están cansados y cargados, que yo les haré descansar de sus pesadas cargas. Pero el hombre más lejos, como dice Oseas, cuanto más los llamaba, más se alejaban de mí, los atraje con cuerdas eternas. Pero el hombre más y más rebelde contra el Dios creador, entonces Dios dice, los entregó, se cansó, se dio por vencido, se rindió. Como quizá a alguno le ha pasado, esperando que nunca nos pase. Pero hay padres tristemente que han luchado con sus hijos, rogándoles que se aparten de sus pecados, de sus caprichos, y ellos más y más lejos, y un día el padre tiene que decir, basta ya, haga lo que quiera, lo entrego a su propio pecado. Tenemos que reconocer que el hombre es pecador, pecador. Amén. Pero ahí no termina el mensaje del Evangelio. Pero es parte fundamental. Primero, que Dios es el creador. Segundo, que el hombre es pecador. Tercero, Jesucristo es el Salvador del mundo. Hay una esperanza desde el mismo Génesis. Miren, volvamos a Génesis. Después de la caída del hombre, dice Génesis 3:15. Dios diciéndole a la serpiente, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El Señor está prometiendo acá al Mesías, que un día vendrá el Mesías de la mujer, nacerá de mujer. Por eso entre las mujeres hebreas, cada una anhelaba ser la madre del Salvador. Por eso le dijo el ángel a María, bendita serás tú entre todas las mujeres, todas las generaciones te llamarán bienaventurada, porque en tu vientre está el Mesías prometido desde Génesis 3:15, y ese Mesías aplastará a la serpiente. En verdad ya aplastó la cabeza de la serpiente en la cruz y en la resurrección. Tenemos al Mesías victorioso. Y Satanás hirió el calcañar, el talón del Señor, clavándolo en la cruz, poniéndole unos clavos oxidados, atravesando sus pies y sus manos, y una corona de espinas, pero el Señor venció para salvarnos. El Señor se entregó en esa cruz para salvarnos. Miren 2 de Corintios 5, 14 y 15, por favor, en nuestras Biblias. 2 de Corintios 5, 14 y 15 nos dice así la Escritura: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El Señor murió por nuestros pecados, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto se llama el sustituto. En el Antiguo Testamento, cuando un oferente, cuando una persona ofrecía un animal en holocausto, ponía las manos sobre la cabeza del animal. Este animal inocente moriría por el culpable. Entonces, al derramar esa sangre, estaba indicando que el inocente está derramando su propia sangre, entregando su vida para que mi pecado sea expiado. Y esa era una ilustración como sombra de lo que vendría después en la cruz del Calvario, el verdadero Cordero de Dios, la verdadera sangre inocente, quien pagó el pecado de todos nosotros. Tenemos que enseñar a la gente que Jesucristo es el Salvador del mundo, que Jesucristo es el único que nos puede dar vida y vida eterna, porque Él pagó el precio de nuestra maldad, de nuestro pecado, de nuestras perversiones, de todo eso que leímos en Romanos 1 y más y más y más. Todo pecado fue clavado en la cruz. Jesús pagó todo pecado y todo aquel que en Él cree será salvo, así dijo el Señor, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesucristo murió y resucitó por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Dentro de unas semanas enseñaremos una forma de enseñar el Evangelio de forma sencilla, para que la gente comprenda, incluyendo estos 4 aspectos de forma fundamental. Primero, que Dios es el creador. Segundo, que el hombre es pecador. Tercero, que Jesucristo es el Salvador. Y el cuarto lugar, hay una respuesta. Tiene que haber una respuesta de fe y arrepentimiento. Las religiones del mundo rechazan la salvación por la fe. En cambio, hablan de una salvación por obras, de penitencias, de esfuerzo humano, para de pronto aplacar la ira de Dios. Pero la pura verdad es que la salvación es gratuita, que la respuesta del hombre tiene que ser en fe y arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, tampoco hay salvación. Miren el capítulo 12 de Lucas, capítulo 12 del Evangelio según San Lucas. Es algo bonito en cuanto a al arrepentimiento. Miren lo que dice Lucas 12:1. Perdón. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente. Es impresionante el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él rodeado de las multitudes, millares, dice acá, juntándose por millares, la multitud, se atropellaban unos a otros. Eso es liderazgo. Pero Jesús estaba enfocado en sus discípulos. Él amaba a las masas, pero no le impresionaban. Él las miraba con compasión porque eran como ovejas dispersas sin pastor. Sin embargo, su ministerio lo enfocó en 12 hombres comunes y corrientes. Capítulo 13 de Lucas. En ese mismo escenario donde estaba rodeado de millares, nos dice que en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. O sea, una matanza de Pilato donde él mezcló la sangre de los sacrificios con la sangre de los oferentes.
Fue una matazón, como decimos. Respondió Jesús y les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Piensa. Cuando, por ejemplo, hay una persona sufriendo de una enfermedad larga y dolorosa, a veces pensamos, uy, ¿quién sabe qué está pagando esa persona? Y nos consideramos mejores que esa persona que está sufriendo. Pero Jesús dice: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieran tales cosas, eran más pecadores que todos ellos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Sin arrepentimiento todos pereceremos. Y entonces Jesús les da otra ilustración. Versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que había en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. De pronto ellos estaban mirando con desprecio a los galileos porque era gente del campo. Eran labriegos, eran pescadores. Entre los judíos de aquellos días, por lo menos, los judíos, los de la capital, se consideraban más que los galileos de esas provincias, esos provincianos, esos campesinos. Y Jesús entonces les da la vuelta también y les pone un ejemplo de unos judíos de Jerusalén que murieron. ¿Pensáis que sobre los cuales cayó la torre de Siloé eran más culpables que los que habitaban en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si tú piensas que no necesitas de arrepentimiento, perecerás igual que los más criminales, que el hombre más pecador del mundo. Necesitas arrepentirte de tus pecados. El arrepentimiento es darle la espalda al pecado. El arrepentimiento tiene que ver con depender totalmente del Señor Jesucristo. Tiene que ver con seguir a Cristo. Jesús dio varios ejemplos del asunto. ¿Se acuerdan? Cuando un hombre le quería seguir y él le dijo: Señor, deja que primero vaya y me despida de mi familia. El Señor le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. También otro le dijo: Señor, deja que primero entierre a mi padre y te seguiré. Y él le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme. Porque el Señor es primero. Él es antes que tu familia, antes que tu esposo, antes que tu esposa, antes que tus hijos, antes que tu propia familia. Está Cristo el Señor, el que es y que era, el que ha de venir, el alfa y la omega, el principio y el fin. Seguir a Cristo en arrepentimiento es poner la mira en Él y seguirle sin condiciones. Cuando conocimos a Cristo como Salvador personal, cuando conocí a Cristo como mi Salvador personal hace casi 40 años, no había otra razón para vivir sino Cristo. Yo no le pregunté: ¿qué me vas a dar? Solamente le seguí. Solamente en dolor de mi alma le dije: Señor, perdóname mis pecados, que son muchos. Perdóname, sálvame, oh Señor. En mi juventud he hecho tantas cosas perversas. Perdón, oh Señor. Y Él perdonó mis pecados a mis 17 años de edad. Gracias a Él por haberme salvado y no cambio su vida por nada.
Déjenme leerles una ilustración de una invitación de un hombre, John Owen. Hace muchos años, hace como 2 siglos, él invitaba a la gente a ser salvo de la siguiente forma. La palabra que él les dirige es esta: ¿por qué morirás? ¿Por qué perecerás? ¿Por qué no tendrás compasión por tu alma? ¿Será duro tu corazón y fuerte tus manos en el día de la ira que vendrá? Mira hacia mí y serás salvo. Ven a mí y te quitaré la carga de los pecados, las tristezas, los temores, las cargas, y les haré descansar a tu alma. Ven, te suplico, pon a un lado la desidia. No me rechaces más. La eternidad llama a tu puerta. Odiándome perecerás, mas aceptándome serás liberado. Ven a Cristo hoy. No tardes más, tú no sabes si mañana estarás vivo. Algunos dicen, sí, mañana, la otra semana aceptaré a Cristo, cuando no sabes qué dará de sí el día, dice Proverbios. Ven a Cristo. En conclusión, para compartir el Evangelio debes incluir al Dios creador, digno de adoración, que Él castiga el pecado, que el hombre es pecador, alejado de Dios y está bajo la ira de Dios, y a Jesucristo, el Dios hecho hombre, quien llevó la ira de Dios y murió y resucitó. Y la respuesta es fe y arrepentimiento, confianza en Cristo. No esperes más. Ven a Cristo, no esperes más y comparte el mensaje de la salvación, que el mundo está pereciendo a una velocidad inimaginada. Padre Celestial, gracias te damos por tu preciosa palabra, por tu evangelio, y te pedimos, oh Señor, que nos dé sabiduría para compartir estos 4 puntos fundamentales del evangelio: del Dios creador, del hombre pecador, de Cristo el Salvador y de la respuesta del hombre en fe y arrepentimiento. Gracias por siempre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.